Laudato Si, Miseñore. Ese es el título de la encíclica dada a conocer por el Papa Francisco el jueves pasado a los 5.000 obispos católicos del mundo. Es una carta encíclica dirigida también a los 1.200 millones de católicos que habitan el planeta, pero particularmente el Papa Francisco se dirige a la humanidad, se dirige al mundo. Y es un posicionamiento muy importante, muy interesante, es un llamado a la conciencia mundial. Y es un llamado desde un punto de vista de una gran autoridad moral, la autoridad moral que tiene el Papa, no solamente sobre el mundo católico, sino sobre el mundo en general. Y la importancia de la encíclica del Papa, la encíclica sobre la tierra como nuestro hogar común, es que logra una muy buena conciliación entre los principios que tienen que ver con la fe y los principios que tienen que ver con la ciencia y la razón. Los planteamientos ambientales del Papa captan perfectamente bien la crisis ambiental contemporánea, captan perfectamente bien las causas de la crisis ambiental contemporánea. El posicionamiento ambiental del Papa es un posicionamiento que lo pudiéramos ubicar fácilmente dentro de la ecología política. Y no solamente dentro de la ecología política en general, sino dentro de la ecología política ecocentrista, aquella ecología política que piensa que el mundo no está hecho, no fue creado para beneficio de los humanos y que considera y le da un valor moral, un valor intrínseco a la naturaleza, al mundo no humano. Podríamos decir, digamos, incluso que el Papa se ubica dentro de la corriente de la ecología profunda, de la Deep Ecology, que es la corriente más radical dentro del pensamiento ecológico, el pensamiento ambiental moderno. Pero sobre todo, particularmente, yo creo que a pesar de que la posición ambiental, la posición crítica del Papa, que está muy bien informada además científicamente, yo creo que además de que tiene estas vinculaciones con el pensamiento ambiental moderno y con el pensamiento ambiental crítico moderno, no estoy hablando de cualquier pensamiento ambiental, con el pensamiento ambiental crítico moderno, además de eso, y por sobre todas las cosas, me parece que la principal fuente de inspiración del Papa en materia ambiental tiene que ver con San Francisco de Asís. Es San Francisco de Asís la fuente de inspiración principal en materia de su tratamiento de la naturaleza, del mundo, del universo, de la relación entre los hombres con la naturaleza y la importancia que el Papa le da al mundo no humano. El mundo no humano no es algo prescindible, no es un simple escenario, la naturaleza no es un simple escenario donde tiene lugar la escena humana, la acción humana. La naturaleza importa, el mundo no humano importa, tiene un valor por sí mismo y por tanto, como tiene un valor por sí mismo, es merecedor de consideración moral. Es merecedor, digamos, de reconocimiento como un valor intrínseco y no en función de que sirva a los fines humanos. La naturaleza, el mundo no humano, no es un simple medio, ni siquiera es un simple medio ambiente, es un fin en sí mismo. Y es un fin en sí mismo porque la naturaleza y el mundo no humano, junto con el mundo humano, pero la naturaleza en sí misma es la principal fábrica de vida en el universo. Y por ser la principal fábrica de vida del universo, nosotros nos debemos a la naturaleza. Y ese es el reconocimiento que hace el Papa Francisco inspirado en San Francisco de Asís. San Francisco de Asís se preocupaba por los pobres, quería vivir como los pobres, quería darle al cristianismo su sentido original de despojamiento de lo material, de humildad, de pobreza y de ser solidario, aliado con los pobres del mundo. Pero San Francisco de Asís no únicamente le preocupaban los pobres, o su consideración sobre los pobres iba más allá de la consideración humana.
Para San Francisco eran merecedores de amor, de solidaridad, de piedad, el mundo no humano, las piedras, el viento. Lean el Cántico al Sol de San Francisco de Asís. Es una consideración, es una expresión de su amor, de su solidaridad con el planeta, con la tierra, con la naturaleza, con el sol, con la hermana tierra, con la hermana agua, con el viento, con el polvo, con los seres humanos, por supuesto. San Francisco de Asís salía todos los inviernos, todas las tardes de los inviernos en Asís, en Italia, en su pueblo, en los confines de su pueblo, salía con un tarro de miel. Salía con su tarro de miel para darle miel a las abejas. Porque él sabía que las abejas, como todos sabemos, que las abejas no tienen miel en el invierno porque las flores desaparecen, porque las flores ocurren en la primavera. Y las abejas, él sabía, y todos sabemos, que las abejas son sabias y previsoras y acumulan la miel que les brinda la primavera, que les brinda las flores, para sobrevivir en los tiempos invernales, cuando no hay flores en el mundo. Y nosotros los humanos le hurtamos la miel a las abejas. Y San Francisco quería hacer un acto de restitución, un acto de justicia interespecie, al regresarle a las abejas la miel que le habíamos hurtado los humanos. Eso era un acto no solamente de humildad, de piedad, era un acto de restitución y de justicia hacia el mundo no humano. Ese era San Francisco de Asís. Y esa es la fuente de inspiración del Papa Francisco. Pero el Papa Francisco no se queda allí. Papa Francisco, o los que escriben la encíclica, en realidad la encíclica y el contenido de la encíclica no es un contenido original. No es que el Papa o sus asesores, los cardenales que lo asesoran, el de Ghana, de Honduras, de Perú, que constituyen el grupo fuerte de sus asesores en términos ambientales, no es que estén descubriendo esos temas de la ecología política, de la pobreza, de la desigualdad. No, la importancia de la encíclica no es la novedad de lo que dice, sino son dos cosas. Uno es la manera como logra juntar los distintos factores que explican la crisis ambiental. Y el otro factor es la autoridad moral del Papa. ¿Quién lo dice? Eso lo puede decir cualquiera. Las palabras, los conceptos, la interpretación de la crisis ambiental contenida en la encíclica lo podría decir cualquiera. Muchos lo han dicho. Pero que lo diga el Papa, con la autoridad moral que tiene el Papa, y este Papa en particular, es una cosa que tiene una significación mayor. Entonces, ¿por qué es distinto también el planteamiento ambiental de la encíclica Laudato Si Miseñore? Alabado sea mi Señor, que es el título en español de la carta encíclica sobre el medio ambiente. ¿Cuál es su novedad? ¿Cuál es su, no nada más su importancia, sino por qué es distinto a otros planteamientos? Es distinto porque logra juntar en una sola concepción, en un solo texto, en un solo planteamiento teórico, analítico, porque la encíclica no es un documento de fe, es un documento en donde se refleja el intento del Papa de conciliar lo que tiene que ver con la razón y con la ciencia, con la fe y con la religión. Y es importante ese intento porque los humanos, los hombres del mundo moderno, del mundo actual, contemporáneo, no viven únicamente con las verdades del mundo científico. Vivimos todos nuestra vida cotidiana en cosas que tienen que ver con la fe, en cosas que tienen que ver con nuestras creencias profundas, con nuestro sentido de la vida en el mundo. Y el Papa, su documento, por decirlo así, la carta encíclica, es un documento conciliador en términos del conocimiento y en términos de las cuestiones que tienen que ver con la fe. Pero su importancia, repito, consiste precisamente en que el Papa no se queda con lo superficial sobre las causas de la crisis ambiental contemporánea.
el Papa toca fondo, llega a las causas profundas, verdaderas, que tienen que ver con los valores que sustentan a la sociedad moderna, que tienen que ver con un conjunto de valores que consisten en la idea de sostener el progreso, el bienestar y la grandeza humana, sometiendo, dominando, poniendo bajo su control a la naturaleza y al mundo no humano. Y la idea de considerar al mundo no humano y a la naturaleza como un enemigo a vencer y como la medida del progreso humano. Esa es una de las diferencias. Es decir, tiene que ver cómo los hombres del mundo moderno, los hombres de la sociedad moderna, esta sociedad inspirada en algunos principios de la Ilustración, le importa bastante la relación de dominación y de explotación del hombre sobre el hombre, pero no le importa nada la relación de dominación del hombre sobre la naturaleza. Esa no es una preocupación de los fundamentos del pensamiento moderno. No le importa la relación de dominación del hombre sobre la naturaleza. El Papa, entonces, en la carta encíclica, encuentra los factores, expone los factores. Muchos conocemos los factores. En el mundo intelectual se conocen esos factores. ¿Cuáles son esos factores? Esos factores no tienen que ver estrictamente, no están reducidos o limitados al ámbito de lo ecológico. Las causas de la crisis ambiental contemporánea tienen que ver con la crisis económica, con la crisis financiera, tienen que ver con la economía, tienen que ver con la política, tiene que ver con las relaciones de poder que existen en el mundo entre las personas y entre las naciones. Tiene que ver, digamos, con la lógica que mueve al mundo contemporáneo, a la sociedad moderna, que es una lógica guiada por la economía, por una economía, digamos, que ha perdido su fin principal, que es la producción de satisfactores materiales o de satisfactores de cualquier tipo para satisfacer las necesidades humanas. De una economía, digamos, que se ha desprendido de ese principio o de ese objetivo original y que ha puesto como su principal meta y objetivo en la vida a la propia economía. La economía satisface las necesidades de la propia economía. ¿Cuáles son estas necesidades? Las necesidades de la rentabilidad y la ganancia. Y por eso se mercantiliza el mundo, se mercantiliza la naturaleza. Importa la naturaleza, digamos, como insumos para realizar productos, para realizar mercancías, para producir mercancías. Y esa lógica es insaciable, y esa lógica agota a la naturaleza. Es insaciable, necesita cada vez más materias primas, cada vez más recursos naturales. Y la naturaleza, que es la fábrica de vida, que es símbolo de la vida, se reduce a materia muerta, se reduce, digamos, a mercancías, a productos intercambiables para los fines de la economía. Por eso el Papa insiste, digamos, sobre la cuestión de la idolatría del dinero, una sociedad que vive bajo la idolatría del dinero, de una sociedad que no encuentra más satisfactores a sus necesidades que los satisfactores materiales, pero además satisfactores materiales que nacen de necesidades artificiales, que nacen de necesidades creadas por una economía que necesita que la gente tenga necesidades, que la gente consuma, una economía guiada por la creación de necesidades y por un consumo de estas necesidades artificiales. Ese mundo, esa realidad, esa economía, esa lógica de funcionamiento de la sociedad moderna es justamente a lo que el Papa se opone y lo que el Papa cuestiona y lo que el Papa ubica como la razón de la crisis ambiental contemporánea, de la crisis moral de la sociedad actual. Esa es la importancia de la carta encíclica Laudato Si, alabado sea el Señor, o la tierra, nuestro hogar común, que acaba de emitir y de difundir el Papa este jueves pasado. Y por último,
quisiera mencionar, porque es importante, qué significa el posicionamiento del Papa en este momento. Tiene una gran importancia. Está a la vista, está cercana a las negociaciones climáticas en París, en noviembre y diciembre de este año. En noviembre y diciembre de este año, la Organización de las Naciones Unidas está sometida a su gran prueba de fuego. Es decir, después de 20 años, poco más de 20 años, de esfuerzos fallidos por alcanzar un acuerdo internacional, en donde las potencias no se ponen de acuerdo, en donde las potencias no se ponen de acuerdo para establecer las reglas de una relación civilizada que permita la supervivencia del planeta, de la especie humana y del mundo en general, y que empujan al mundo a lo que los expertos ya consideran como una catástrofe ecológica por la cuestión del clima planetario que está aumentando su temperatura, en donde estas potencias, digamos, no se ponen de acuerdo porque su principal interés no es el clima planetario, no son los pobres del mundo, no es la desigualdad, sino la preservación de sus mercados, sino no perder la competitividad entre los distintos o ante los distintos bloques económicos. Estos grandes jugadores en las negociaciones próximas, en la discusión climática, no se ponen de acuerdo por esos motivos. Pero no se ponen de acuerdo no nada más las grandes potencias, tampoco se pone de acuerdo el mundo no desarrollado. No es cierto que únicamente sean las grandes potencias los partidos conservadores del mundo. Los países no desarrollados, o por decirlo con más precisión, los gobiernos de los países no desarrollados, que es muy distinto a los habitantes de los países del mundo no desarrollados, sus gobiernos, los líderes, sus élites políticas, que son los que representan a los países en las negociaciones, no quieren firmar tampoco ningún acuerdo que trastoque el establishment respectivo en sus países, las relaciones de poder, la desigualdad en sus respectivos países. Es un mundo, digamos, que está regido como el propio Papa lo ha señalado, como toda la tradición también crítica del mundo moderno lo ha señalado. Es un mundo guiado por el individualismo, por el egoísmo, por el interés personal. Es un mundo en donde el sistema no importa, importan los individuos, en donde el planeta no importa, importan las corporaciones, los intereses particulares, en donde el bien común no importa. Es el mundo de tragedy of the commons, de la tragedia de los comunes, en donde todos quieren su beneficio personal y socializan los males generados por este individualismo. El posicionamiento del Papa, en este momento, la carta encíclica del Papa, le da un gran aliento, le da un gran empuje, un gran respaldo a aquellos que pretenden, que quieren, que desean que haya un acuerdo climático más o menos obligatorio, más o menos consecuente con las necesidades del planeta, de la gente que habita el planeta y de la naturaleza, digamos, que los integrantes humanos y no humanos de este planeta Tierra que todos compartimos. Es un gran respaldo, es un gran aliento para llegar a las negociaciones de París y tratar de sacar los mejores beneficios para la sociedad en su conjunto, para los pobres del mundo, que son los más vulnerables, y para el mundo no humano, que nosotros no lo consideramos en gran medida, pero que las ideas del Papa, las ideas franciscanas del Papa, tratan de poner también en el mismo plano, en el mismo nivel, como parte del conjunto de la naturaleza del que todos somos parte. En ese sentido, pues, me parece que la encíclica, la carta encíclica del Papa y sus próximas presentaciones, sus próximas apariciones públicas, que serán ante el Senado de los Estados Unidos y ante las Naciones Unidas en Nueva York, están constituyendo
un llamado a la conciencia del mundo, un llamado a los hombres de buena voluntad, como ha estado presente en el espíritu de las grandes encíclicas del mundo católico, para tomar conciencia de que estamos destruyendo el planeta, que nos estamos autodestruyendo, evitar esta relación patológica que mantenemos con la naturaleza, en la cual estamos destruyendo el sustento de nuestra propia existencia. Esa es, me parece, la importancia de la carta encíclica del Papa Francisco. Muchas gracias.